Días, un saludo a todos los compañeros y compañeras de aquí de Cuenca y del país. El día de hoy se realiza, amigos, acá en la ciudad de Cuenca, la Convención Regional de los Trabajadores, donde analizarán algunos temas a propósito de la Gran Asamblea Nacional y la Convención Nacional que se planifica para el próximo año. Quisiéramos conocer detalles de esta Asamblea Regional para el día de hoy, señor presidente. Bueno, hemos estado recorriendo el país. Ayer estuvimos en Guayaquil haciendo las convenciones regionales. Hoy estaremos en Cuenca, en Quito, y esto va a ser una resolución para sacar las resoluciones finales, digamos, en el mes de enero, el 11, que se va a hacer la convención nacional en la ciudad de Quito. Es con la finalidad de justamente discutir todas las violaciones de los derechos, de toda la crisis económica que ha vivido el país y los aspectos que no se han resuelto desde el punto de vista de los trabajadores, que es primero la crisis económica, la crisis de inseguridad, el desempleo y los temas de violaciones y persecución a los dirigentes sindicales y organizaciones sindicales. Es decir, hay un tema muy abierto y en donde sí estamos preocupados porque ha crecido primero el desempleo, ha crecido la inseguridad jurídica para los trabajadores y sobre todo lo que nos preocupa es la persecución constante a dirigentes sindicales como el compañero David Almeida, que ya le sacaron visto bueno por haber dicho la verdad al país sobre el tema de la privatización de los campos más importantes que generan recursos para el país. Ahora, en el marco de estas convenciones regionales, por ejemplo, el día de ayer en Guayaquil, ¿qué tipo de análisis se pudo hacer y, por supuesto, conclusiones que se llegaron? ¿No se podría aplicar la misma realidad de Guayaquil, la misma realidad de Quito, la misma realidad de la ciudad de Cuenca, o son parecidas? Bueno, tenemos lo que hemos observado en Quito y por lo menos en Guayaquil, que tenemos varios puntos en común. Uno es la falta de libertad sindical aquí en el país, el tema de la persecución, el tema de los conflictos que no se han arreglado. Por ejemplo, en los municipios, sobre todo, están impagos como 3, 5, 6. A veces nos han contado que están un año cobrando parcialmente los sueldos. Es decir, hay un elemento común que es de esta constante violación de los derechos de los trabajadores. Está el tema de la inseguridad, sobre todo en Guayaquil. Le contaba extra micrófonos. Ayer fue asaltado a la esquina de la convención nuestro compañero presidente José Villavicencio. Es decir, el tema de la inseguridad, a pesar de la subida del IVA, el alza de la gasolina que nos ofreció el gobierno, no ha generado ninguna mejora. Entonces, y realmente ver en Guayaquil cómo era antes Guayaquil y cómo es hoy día, realmente sí da mucho que pensar de lo poco que han hecho los gobiernos de turno y de igualmente este gobierno. Ahora, dentro de las conclusiones que se pueden llegar o se pudieron llegar el día de ayer en Guayaquil, por ejemplo, ¿cuáles están? Y por supuesto, este tipo de propuestas serán presentadas, usted lo ha dicho, en la Gran Convención Nacional que se planifica para el próximo mes. Bueno, está el tema del arreglo de los conflictos sociales al Ministerio de Trabajo, es decir, necesitamos más inspecciones laborales, necesitamos que no se burocratice el tema de la legalización de organizaciones. Nosotros mismos en este último tiempo hemos hecho como ustedes conocen, falleció el compañero Mesías Tatamuez, me tocó asumir la presidencia y estamos en la legalización de nuestra directiva y fíjese ya más de 15 días y no se ha tenido ninguna respuesta. Entonces, y igual pasa en otras organizaciones que son 5, 6, 7 meses. Y el otro aspecto que le hemos dicho a la ministra de Trabajo es el tema de la corrupción inserta en el Ministerio del Trabajo, donde nos han dicho los compañeros que incluso hay valores que cobran por legalizar organizaciones. Entonces, eso nos preocupa. Nosotros hemos denunciado esto a la ministra de Trabajo. En algunas provincias la ministra ha tomado cartas, pero en otras hay todavía este tipo de denuncias, de demoras, y no hay una estandarización en todos los procesos a nivel de provincias, de las regionales, donde si es que hay un criterio para un caso de legalización de directivas, en otra provincia, en cambio, existe otro criterio. Entonces, no está estandarizado. El tema de las inspecciones de trabajo, hay muy pocos inspectores de trabajo y los pocos que hay, los que han hecho carrera han sido despedidos y ponen compañeros inspectores que lamentablemente tienen estas deficiencias y, como digo, el tema de la corrupción que también está inserta, que ha atrasado en todas las instituciones del Estado, desgraciadamente. ¿No? ¿Cuán complicado, cuán difícil es poder justamente inscribir estas directivas en este contexto en el que usted menciona esta inseguridad jurídica que se presenta para el sector de los trabajadores? Bueno, le cuento, primero para lograr hacer un sindicato, después de hacer el sindicato, los compañeros que hacen el sindicato se ven abocados a que estén en
en la incertidumbre de que pueden ser despedidos, que ya ha pasado. Por ejemplo, organizan un sindicato y a los 2 días, 3 días, a pesar de haber inscrito en el Ministerio de Trabajo, les despiden a los dirigentes. Entonces existe una especie de temor en los compañeros por organizarse. Entonces no existe libertad sindical. De hecho, la OIT ha calificado al país como uno de los países con más violaciones de derechos laborales. Es uno de los terceros países que está ya en la mesa, como decimos, del banquillo de los acusados. Ha estado en estos últimos años en el banquillo de los acusados, y no hay ninguna respuesta de parte de los gobiernos, igual como digo, de este gobierno. Es más, la ministra de Trabajo no asistió esta vez a la OIT para poder responder estas necesidades, a pesar de que hay resoluciones, recomendaciones de la OIT, no se han hecho caso omiso. Entonces, nosotros no tenemos libertad sindical, tenemos ataque a la organización, al derecho de organización y negociación colectiva, y de esto muchos malos empresarios se han basado para poder despedir y perseguir dirigentes. Señor presidente, en este marco de las convenciones que se vienen realizando a nivel nacional, ¿se analiza también los resultados que ha dejado este año, este 2024, en las movilizaciones, en las convocatorias que ha tenido el Frente Unitario de Trabajadores, el sector de los trabajadores con respecto a las políticas de gobierno? ¿Se analiza estos resultados también? Sí, justamente el día de ayer, nosotros, uno de los aspectos que se han sacado en las reuniones, que uno de los aciertos, digamos, de los trabajadores del Frente Unitario y de la CEDOCUD y de las demás centrales sindicales, sobre todo en la consulta popular, fue evitar el tema de las privatizaciones. Entonces, me parece que el decirle no al trabajo por horas fue un voto consciente del pueblo ecuatoriano y de los trabajadores, y además de esto de no permitir el arbitraje internacional. O sea, nosotros nos dimos cuenta, y hay una medición, y eso se habló el día de ayer, que el pueblo ecuatoriano entiende lo que sí nosotros requerimos, que no necesitamos más intervención ni recetas del Fondo Monetario Internacional que paupericen la crítica situación que vive el país. Más bien requerimos de otro tipo de modelo económico, un modelo social que permita mejorar las libertades y permita mejorar el crecimiento económico. ¿Cómo separar, señor presidente, el tema de la lucha de los derechos de los trabajadores con el ámbito político partidista? Y le pregunto esto porque hemos visto algunos dirigentes de los trabajadores presentes en algunas ruedas de prensa de algunos candidatos ya asambleístas, candidatos a presidentes. ¿Cómo separar y evitar que de alguna manera se vea debilitado, se tergiverse esta situación de la lucha de los trabajadores con respecto a temas político-partidistas? Bueno, esto es importante y es un debate al interno de las organizaciones sindicales. Desde el punto de vista de la CEDOCUD, la lucha que nosotros hacemos es política. Y si nosotros tenemos compañeros candidatos que estén actuando en tal o cual partido, sobre todo en los movimientos de izquierda, nosotros tenemos que apoyar, porque desgraciadamente nosotros nos hemos valido de terceros, ya tenemos malas experiencias, y el no tener voces propias en la asamblea, en las concejalías, en las alcaldías, y no participar en la política partidista nos parece un error, porque en cambio nosotros nos utilizan como escalera y como masa para poder dar los votos a quienes les hemos dado y nos han defraudado en el tema del voto, en el tema de tratar los problemas del país. Nosotros tenemos que pedir de favor que nos reciban en la asamblea o nos reciban en un ministerio, porque no tenemos asambleístas propios. Entonces se ha hecho este análisis y nos parece adecuado ir con la madurez que se quiere, y además porque nos asiste el derecho como ecuatorianos en participar también en el tema del evento político electoral. Hay una discusión, como digo, y nosotros ayer justamente en el FUT se discutía eso, que hay varios compañeros que estamos de candidatos. Correcto. Y nosotros consideramos que es válido esta participación porque nos permite incluirnos en el debate de las instancias del Estado, donde se debaten las leyes, donde se debaten las políticas, y por eso nosotros consideramos que es un debate constante en las organizaciones. No crea que hay compañeros que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo, pero ayer salió que era necesario que las voces propias de los trabajadores estén presentes, por lo menos en la asamblea y en los gobiernos locales. ¿No se pierde poder de convocatoria al momento en que se mezcla el tema del político partidismo con el tema de la lucha de los trabajadores? Digamos, la gente puede decir, bueno, yo no apoyo a estos candidatos, mi candidato es otro, pero estoy de acuerdo con la lucha de los trabajadores, entonces no apoyo directamente porque les veo a los candidatos allí presentes en este tipo de convocatorias. Bueno, nosotros los candidatos, digamos, en estos momentos estamos algunos compañeros de candidatos. Es la primera vez que yo me candidatizo en Quito, y como digo, se ha hecho basado en un análisis, pero nuevamente volvemos a lo que le decía. Nosotros elegimos a otras personas para que lleven nuestras voces,
y nos han defraudado. Y lo que nos toca, como le digo, es rogar a que nos reciban en la asamblea, cuando nosotros, si tenemos compañeros propios de los trabajadores en la asamblea, podríamos hacer un mejor trabajo y llevar la voz de los trabajadores, las propuestas de los trabajadores que no han sido escuchadas. Fíjese usted, nosotros tenemos un código de trabajo que le presentamos en el gobierno de Correa, que fue archivado. Tenemos un código de trabajo que se presentó en el gobierno de Lasso, que todavía no se discute a cabalidad. Entonces, nosotros que tenemos que estar pidiendo que nos reciban los candidatos para poder apelar al tema En cambio, si tenemos nosotros representantes propios, sabemos que esto se va a impulsar las mejoras. La política partidista es una sola, distinta a la política sindical, y nosotros lo tenemos claro eso. A pesar de que sean nuestros candidatos, también tienen que estar regidos, digamos, de alguna manera al dictamen o al plebiscito o al examen diario o a la crítica o autocrítica que se puedan dar de tal o cual candidato. Y tenemos experiencia en otros países, tenemos en Brasil, en Argentina, en los mismos países de capitalistas de Estados Unidos, de Europa, hay trabajadores que están también participando en las asambleas, incluso para alcaldes. Entonces, a mí me parece que la mentalidad aquí en el país tiene que abrirse más. Nosotros no vemos lo que está sucediendo en otros países y consideramos que lo que estamos haciendo aquí es malo, cuando en otros países ya está sucediendo. Entonces, a nosotros consideramos que es un debate que se está dando, pero correcto, nos parece importante que los trabajadores también incursionemos en este debate por el poder político. Ahora, estas conclusiones, estos análisis que se vayan realizando, llegando a propósito de estas convenciones regionales, serán presentadas en la gran convención nacional, en donde se ha planificado fechas, se ha planificado ya el lugar donde se va a concentrar para esta gran convención y, por supuesto, qué tipo de análisis se podría hacer al final y llegar a conclusiones definitivas, movilizaciones, tal vez para el próximo año, recordando que estamos a propósito en un año electoral. Bueno, el día 11 se decidirá cuáles son las acciones. Tenemos que tomar en cuenta que hay un gobierno que está de salida y tendríamos que ver, le cuento, entre algunas de las opciones que nosotros decimos, es llamar a los candidatos de las diferentes, a la asamblea y a la presidencia para plantearles nuestras propuestas y ver qué resultados nos dan, qué respuestas nos dan frente al tema del modelo económico, frente al tema del empleo, frente al tema de definir la política salarial, que por ejemplo ya estamos a puestas de eso, frente al tema de la inseguridad, frente al tema energético. Es decir, hay algunos temas que los trabajamos también como trabajadores. Por ejemplo, nosotros en estos momentos a nivel internacional, en la Confederación de Centrales Sindicales que estamos afiliados a nivel internacional, estamos discutiendo el tema de la transición justa, de la transición energética, de una energía que es de los combustibles fósiles a una energía limpia. Estamos discutiendo también esos temas de medio ambiente porque esa es la discusión actual que se da, las nuevas modalidades de contrato, el nuevo perfil ocupacional de los trabajadores a partir de la nueva nomenclatura que existe en el trabajo en el mundo. Entonces, todos esos temas están inmersos y están en la discusión. Y estos son temas que tenemos que trasladarles a los candidatos porque, como digo, no estamos en una isla. También nosotros tenemos una influencia externa que también tenemos que apegarnos y saber cuál solución tenemos que darnos, no a nivel nacional, sino a nivel regional. Porque todos están de candidatos y el pueblo ecuatoriano requiere saber sobre todo las prioridades que requiere el país sobre el tema de inseguridad, de empleo, de salud y educación, que son temas que atacan y atacarían si se toman buenas alternativas al tema de inseguridad que vive el país actualmente. Quisiéramos avanzar en esta temática, señor presidente, y es justamente el tema de la definición, usted lo ha dicho, para el día de hoy está justamente convocado esta sesión para ver si se puede definir ya lo que será el incremento o no del salario básico unificado para este 2025. Este jueves 12 de diciembre será la segunda y última reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para determinar, lo decíamos, el monto del salario básico unificado. ¿Cuál ha sido esta posición? Sabes que han tenido acercamientos. Hubo ya una primera reunión. Bueno, desgraciadamente pasa lo que todos los años ha pasado y este a veces es peor. Porque se convoca faltando días para el 22 de diciembre, que es la fecha tope para definir el salario básico, para ponernos de acuerdo. Ya se tuvo una primera reunión donde no se discutió, sino más bien el INEC presentó las estadísticas de empleo, la situación de las familias, el tema económico, y hoy nos toca presentar tanto a los trabajadores como a los empresarios la propuesta. Pero ya de antemano la ministra salió a decir que como no va a haber acuerdo, entonces se determinaría lo que está en el Código de Trabajo, cuando nos parece que eso es incorrecto, porque el Código de Trabajo determina solo la inflación. Es decir, un gobierno asume una forma de cálculo
otros gobiernos asumen otra forma de cálculo. Cuando ya la Constitución la define en la disposición 25ª, que el salario básico tiene que tender a la canasta básica. Nosotros desde el 2008 hemos pasado 16 años sin que esto tenga un remedio, es decir, no hemos alcanzado desde el 2008 que se aprobó la Constitución, la canasta básica actual que está en $800. Es decir, la brecha entre la canasta básica y el salario básico es una brecha diametral. Nunca se van a encontrar porque no existen las políticas adecuadas. Antes yo participé como 4 años del Consejo Nacional de Salarios, que se llamaba antes, y nosotros agrupamos 120 comisiones sectoriales a 20 comisiones sectoriales. ¿Por qué me refiero a esto? Porque primero se discutían estas comisiones sectoriales que significaban que el trabajador del sector, por ejemplo, de la manufactura, se ponía de acuerdo con el empresario de la manufactura en el salario sectorial, que era un poco más alto que el salario básico. Y después se reunían las comisiones de salario básico para poder definir. Y esto se lo hacía faltando unos 6 meses, 5 meses atrás, porque permitía este diálogo y esta negociación entre empresarios de cada sector y se llegaba al salario básico. Desgraciadamente, el sector empresarial y los gobiernos de turno le toman al salario mínimo como el salario máximo. O sea, el salario mínimo le contratan a usted con la profesión que tenga, con el perfil ocupacional que usted tenga, sea mano de obra calificada o no calificada, le ponen salario básico. Entonces, no se está generando el tema de llegar a la canasta básica. Y por eso nosotros hemos dicho, si es que la propuesta es ir lo que dice la Constitución, partamos de la canasta, de lo que está en la canasta vital, es decir, son $562 más o menos aproximadamente, que debería ser el actual salario básico para el 2025, si se quiere dinamizar la economía y si se quiere sacar al país del estancamiento. ¿Por qué decimos eso? Porque un salario básico de esta cantidad le permite acceder al consumo, acceder a productos y servicios y por ende los empresarios tendrían que ofertar más productos y servicios. Es decir, se incentiva el consumo, se incentiva la capacidad adquisitiva y por ende nosotros consideramos que se genera empleo. No es una fórmula mágica. Esto ya ha pasado en otros países que han tenido crisis como las de Portugal, por ejemplo, que ya pasó lo mismo, triplicaron salarios y mejoró el Producto Interno Bruto y creció la economía del país, incluso con medidas paliativas para las pequeñas y medianas empresas para evitar que se suba la canasta básica dirigida a los productos de primera necesidad. Entonces, hay cómo hacer esto. Acuérdese usted, el presidente Lasso en su gobierno decía que iba a subir $100 y les decía a los empresarios que ellos sí podían subir esos $100 y no subieron los $100 porque ya la Cámara Empresarial dijo no, que sea 25 cada año, pero la intención, si el presidente Lasso, me imagino que no lo debe haber dicho así, sino que entendía que sí era necesario un alza importante para dinamizar la economía y mejorar las condiciones del país. Es decir, de parte de los trabajadores la propuesta sería $100 más o menos para poder $102 para ser exactos, que es lo que es la brecha que nosotros vemos de la canasta vital al actual salario básico. ¿Y cuál sería la propuesta del sector privado, señor Bedoya? Ese es el otro aspecto. Fíjese, mientras nosotros estamos dando propuestas, la ministra de Trabajo lo vemos como que se pone del lado del sector empresarial y el sector empresarial hasta ahora usted ve que no ha dicho nada, porque no necesita a quien le dé negociando. Más bien me has dicho, ya no necesita negociar porque ya le están negociando la misma ministra. Y claro, como digo, el sector empresarial también que se ha anquilosado en el pasado, piensa que con un aumento irrisorio mejora la productividad cuando es lo contrario. O sea, técnicamente, económicamente, se ve que un salario básico disminuido no mejora la productividad y eso lo han dicho economistas premios Nobel como Adam Carr, que fue premio Nobel de Economía y que hizo un estudio sobre el salario básico y decía que subir el salario básico no genera desempleo, sino más bien genera productividad para un país. No hay pronunciamientos del sector empresarial, pero me imagino que es el mismo pronunciamiento de la misma. Sin embargo, se habla mucho del tema de la crisis, energética, el tema de la crisis de seguridad, el tema de la pandemia que salíamos también desde hace algunos años atrás. Influye también en la toma de decisiones, usted lo ha dicho. El INE ha presentado cifras en esta primera reunión. ¿Qué dice el INE? Que el INE no hace recomendaciones, no marca una hoja de ruta para poder calcular lo que sería el incremento o no del salario básico unificado. No, ellos no, es lo que presentan son las estadísticas, pero hay también, el INE presenta una estadística, nosotros anotamos, y el mismo INE cuando habla de los perceptores, cuando habla del ingreso de las personas, determina que nosotros estamos en una economía informal.
O sea, la mayor parte de ecuatorianos estamos en una economía informal. El 70% de los trabajadores están en una economía informal. ¿Por qué? Acordémonos que en la pandemia se determinó este contrato por emergencia, en donde determinaba que los trabajadores que entran dentro de este contrato tenían que ganar menos que el básico. Y muchos de estos trabajadores terminan recién en este mes de diciembre, que termina el plazo de que se elimine esta ley, prácticamente están por debajo del salario mínimo. El otro aspecto es que también toma en cuenta de que no todos reciben el salario, el aumento completo. Es decir, si el salario, me voy a poner un ejemplo, si el salario sube $20, no a todos le suben los $20, porque si usted gana $462, ya le suben 18. Y si usted ya está ganando los 480, que supuestamente sería el salario básico, ya no le suben. Es decir, lo que nosotros planteamos es que tiene que haber un alza general para todos los niveles salariales, para que no se estanque la economía, ni se estanque el poder adquisitivo, ni la diferenciación por el rango incluso de antigüedad de los trabajadores, porque a veces entra un trabajador nuevo y ya empieza a ganar lo que un trabajador antiguo, y son trabajadores, como digo, el salario básico paga a trabajadores que no tienen la mano de obra calificada, y por eso es importante, por ejemplo, la discusión de la Comisión Sectorial, que tiene un salario que recompensa la calidad de la mano de obra. Pero este estudio, el que nos da el INE mismo, debería servir para que este tipo de propuestas que nosotros hagamos, la debatamos y sea la mejor propuesta, como digo, desde nuestro punto de vista, tener un punto de partida del salario mínimo vital que sea de 562, para de ahí sí tratar el tema de hasta cuándo podemos llegar a la canasta básica, que no puede ser más allá de unos 3 años. Ya lo hicimos en el pasado con el primer ministro de Correa, que fue el ministro Gagliardo, se subieron $30 y con él habíamos quedado en el 2008, me acuerdo, hasta el 2011 llegar a la canasta básica. Sin embargo, cambiaron de ministra y se deterioró la propuesta. Entonces, nosotros consideramos que debe haber, más allá de que el gobierno que entre, deberíamos tener una hoja de ruta trazada para que se respeten las decisiones y las propuestas de los tres lados, es decir, tanto de trabajadores, gobierno y empresarios. Perfectamente claro. ¿Cuándo se conocería ya esta decisión justamente de definir el día de hoy es la reunión? El día de hoy saldría ya este resultado. Bueno, no sale hoy día, hoy prácticamente nosotros decimos no va a haber acuerdo, de hecho no va a haber acuerdo, y le tocaría a la ministra, en este caso al presidente de la República, al gobierno nacional, determinar hasta el 22 cuál va a ser el alza salarial. Pero, como digo, nos anticipamos a decirle a la ministra de Trabajo y al gobierno nacional que la determinación del salario mínimo en estos momentos tiene que ser un alza importante para poder salir del estancamiento que tiene, y sobre todo para salir del tema de la inseguridad, porque si usted eleva el salario mínimo, está de alguna manera compitiendo con el mercado ilegal, en donde están trabajadores informales y donde están también jóvenes que al no tener empleo y al no tener un salario mínimo acuden a los aspectos ilegales y son cooptados por el narcotráfico en estos actuales momentos. Entonces es importante determinar esta alza salarial que mejoraría las condiciones del país. Bien, el tiempo no nos da para más. Licenciado Bedoya, queremos agradecerle por haber atendido y comparecido ante la audiencia de Radiovisión. Muy amable a ustedes también.